todos? Bienvenidos a una nueva edición de Bitácora de Viaje. Les habla Félix Gómez desde Sydney, Australia, y en esta ocasión, bueno, tengo a un invitado muy especial, mi amigo Carlos Costes, allá en la isla de Bonaire. Para los que me están escuchando en diferentes partes de Hispanoamérica y la comunidad hispanoparlante alrededor del mundo, Carlos Costes, bueno, es todo una persona de una extraordinaria trayectoria en el mundo de la apnea deportiva, ha batido 12 récords mundiales. Bueno, es toda una historia, es toda una persona que ha abierto campos increíbles en el mundo de la apnea. Carlos, gracias por estar acá y bienvenido. Un gusto tenerte. Gracias a ti, Félix, por la invitación y bueno, a toda esa gente que te sigue. Un profundo saludo aquí al Mar Caribe. Sí. Carlos, que yo quería empezar un poco, tenía la inquietud de entrevistarte, y una de las razones es sencillamente porque para mí tú representas el espíritu del emprendedor, el espíritu de la persona que ha viajado a través de lo desconocido y ha abierto nuevas rutas que otros están empezando a seguir. Cuando antes, te recuerdo cuando en tus inicios en la Universidad Central de Venezuela, cuando nadie, inclusive en Venezuela, que cuando comenzó toda esta aventura tuya, tenía idea de lo que era la apnea, ¿no? Y para los que no conocen el tema, desde que el hombre es hombre, aproximadamente más de 10.000 años, el hombre ha estado buceando, inmerso en el océano y en el mar, buscando alimentos, explorando rutas sin ningún tipo de equipo. Y eso es la apnea, es el descenso sin ningún tipo de equipo. Y bueno, tú has estado en ese mundo por toda una vida. Y la primera pregunta que yo quiero hacerte es, ¿qué te motivó a entrar en el mundo de la apnea y de todo ese viaje que has hecho? Me motivó la curiosidad. Desde niño siempre fui muy curioso, muy inquieto y sí fui muy curioso con los hobbies que tomé de niño. Fueron hobbies no tradicionales, como la astronomía, como me llamaba mucho la atención la espeleología. Era muy preguntón de niño y muy inquieto. Era de los niños que tuvo el privilegio de poder hacer casas en los árboles, de hacer carrucha, de explorar un río, una quebrada, con unas cuevas. Y esa curiosidad me llevó, ya estando más grande, tenía curiosidad por el mar. Me llamaba mucho la atención todo lo que podía haber debajo del mar. Recuerdo un libro que tenía en la casa de mi papá, que era sobre las profundidades del mar Caribe venezolano, y tenía unos dibujos a mano basados en las líneas de nivel, las líneas de profundidad cartográficas del mar. Entonces te daba como una idea tridimensional de cómo era el mar de venezolano con la fosa de Cariaco, cómo bajaban las profundidades enfrente de La Guaira, enfrente de Chichiriviche de la Costa, todo eso, las islas, los roques. Entonces tú veías como representado en ese dibujo cómo caían los abismos. Y esas imágenes a mí me marcaron desde niño como una curiosidad de saber cómo se podría explorar eso, qué tan profundo era eso. Más no practiqué desde niño. O sea, desde niño andaba haciendo otras cosas, eh, como todo niño, pues estudiando en el colegio y otras cosas, y después adolescente también, la parranda, todo lo típico de los chamos adolescentes. Pero siempre tuve la curiosidad del mar, y en la Universidad Central, ya estudiando ingeniería, ya a los 21 años, se me dio el chance por casualidad y también porque estaba listo para agarrarlo, de ir a participar en uno de los entrenamientos del club de la Universidad Central de Venezuela, el Club Casa Uceda de Actividad Subacuática. Claro. Y tuve un amigo que estaba haciendo el curso introductorio, y así como una casualidad, yo, vamos a ver, vamos a acompañarte a ver qué tal. Y me enganché totalmente, y hasta el sol de hoy, pues, desde ese primer entrenamiento en piscina ya en la UCB, que habrá sido en el año, finales del año 96, hasta ahora estoy totalmente sumergido en el deporte de la apnea. Y en ese deporte de la apnea, Carlos, ¿qué te ha enseñado todas estas décadas de inmersión en el océano y de entrenamiento? ¿Qué te ha enseñado a ti el océano y el mar? Oye, me ha enseñado a tener paciencia, a ser perseverante, a explorar, a explorarte a ti mismo y a lo que está a tu alrededor. También a querer, a apreciar, a respetar la naturaleza. ¿Ok? Cuando te puedes sumergir en el océano, aprendes
admirar ese espacio líquido lleno de vida que es el océano, ese otro mundo. Es como el mundo que está debajo del espejo. La superficie del océano es como un espejo. Ahí está el mundo que está arriba del espejo y está el otro mundo que está debajo de ese espejo. Y es un mundo que está al revés. Cuando tú bajas en apnea, la gravedad te lleva a la superficie, que es lo contrario que ocurre cuando estás fuera del agua. La gravedad te lleva abajo. Pero cuando estás en apnea es al contrario. No es que la gente piensa que cuando vas en el agua te hundes como una piedra. No, es lo contrario. El mar te expulsa, al menos que uses plomos y toda una serie de cosas. Entonces tú juegas con esa flotabilidad y al final se crea un efecto como una especie de espejo, un mundo opuesto que está bajo el agua. Y es algo muy interesante porque es un mundo tridimensional. Yo digo que nosotros aquí en tierra, fuera del agua, vivimos en un mundo bidimensional, porque tú caminas y te mueves en 2 dimensiones prácticamente. Tú no puedes empezar a caminar y salir volando y volar a los edificios y montarte en un balcón. No lo puedes hacer en la realidad. Pero debajo del agua sí lo puedes hacer. Debajo del agua tú puedes volar en todas las direcciones que se te ocurran, de cabeza, en todas las posiciones. Entonces tienes una libertad increíble. Debe ser fascinante, ¿no? Esa inmersión y Totalmente. lo que te ha tocado, los mundos que te ha tocado ver y experimentar. Carlos, hay una cosa que me llama la atención. Tú has batido, corrígeme si me equivoco, 12 récords mundiales. Se dice fácil, pero el hecho de hacer eso implica, es solamente una élite. Muy pocas personas en el mundo, es una élite que se cuenta. Ha logrado semejante hazaña, porque es la palabra, ¿no? Dentro de esa experiencia, yo no veo posible la experiencia que tú has tenido, el éxito a nivel de marcas, sin una preparación mental y una preparación espiritual, si lo quieres llevar a un término un poco más en otro nivel. Yo quisiera preguntarte en rasgo general, ¿cómo ha sido tu preparación mental? Si es que tú le has dado dimensión a eso y tú eres un hombre muy curioso, sin embargo tenemos mucho tiempo sin conversar. ¿Cómo ha sido tu preparación mental, Carlos, para prepararte durante todo este tiempo? Sí, yo pienso que gran parte de esto es una actitud o algo que viene conmigo desde niño, esa curiosidad y esa actitud de niño de soñador, de que soñaba en las cosas que quería y hacía lo posible porque se lograra. Eso de niño era algo como un niño con sus fantasías y sus sueños y que no le paraba mucho lo que los demás le dijeran, sino que yo quería lo que estaba soñando y así lograba algunas cosas. No obstante, cuando empecé a practicar deporte, quizás esa curiosidad y esa osadía de seguir mis sueños me ayudó. Ya cuando comienzo a hacer apnea en la universidad, al principio era algo muy autodidacta, muy amateur, pero recuerdo cuando nos conocimos allá y tú nos propusiste hacer una terapia en parte experimental de programación Sí, neurolingüística. me acuerdo. ¿Eso fue en qué año, Carlos? Discúlpame, eso fue en el De eso 2000. haber sido en el año 99 o 2000, que Fue fueron nuestras. antes, eso fue antes que tú batieras el primer récord mundial, yo recuerdo. Sí, fue antes y yo creo que eso fue antes de irnos a Niza, que fue la primera competencia internacional importante. Sí. 99, porque la competencia en Niza fue en el 2000, o en 99 o en el 2000. 99. Sí, sí. Sí, entonces ahí nosotros hicimos varias terapias contigo y nos hablaste un poco de lo que era la programación neurolingüística, la hipnosis, como una especie de meditación dirigida a nivel neurolingüístico y también recuerdo los anclajes y todas estas técnicas. Y eso como que hizo clic con toda esa curiosidad que yo tenía, toda esa capacidad de soñar y esa habilidad que yo tenía de soñar las cosas que quería y las cosas, porque soñar despierto es una manera de visualizar. Sí. La neurolingüística también es como una especie de visualización de una manera muy técnica. Cuando haces hipnosis también estás como haciendo una visualización muy intensa de lo que quieres lograr y te programas. Entonces todo eso es como que se fue alineando en mí y eso fue como un primer clic. Yo después leí, experimenté conmigo mismo, hice otras técnicas, apliqué lo que tú nos enseñaste con otras cosas, leí más de programación neurolingüística y creé como mi propia manera de hacer mis cosas muy personal.
muy autodidacta. En aquella época no habían libros de apnea, ni YouTube, ni Facebook para preguntarle a la gente, nada de eso. Ahorita hay toda una cantidad de herramientas increíbles y una cantidad de información increíble en las redes, pero en aquella época no existía eso. Entonces, desarrollé en gran parte esos años, fue autodidacta y con algunas experiencias como la que hice contigo, con otros psicólogos también que nos ayudaron. Y entonces creé organicé toda esa cuestión de niño, de soñador, la organicé para aplicarla al deporte, pues. Maravilloso. Sí, es muy interesante, porque incluso veo, sigue leyendo algo de ti, también tienes una integración con, o sea, todo lo que son el trabajo somático, pero especialmente con la yoga. Totalmente. Y porque la yoga te da una conexión mente-cuerpo a través de los movimientos corporales, la flexibilidad, la respiración y todo ese trabajo de programación neurolingüística que tú nos explicaste y ese hecho de ser soñador. ¿Cómo llevas tú toda esa parte mental a una acción corporal? Entonces, el yoga, por ejemplo, el yoga es un entrenamiento que te empieza a conectar mente y cuerpo, y eso yo lo aplico todo el tiempo con los alumnos del nivel más básico. Wow, Cuando vienen aquí novatos que vienen todos de los primeros pasitos para empezar a aprender apnea, yo empiezo, lo primero que enseñamos, cómo se respira. Cómo se respira. Cómo maneja lo básico del yoga, la salutación al sol, esa técnica tan básica del yoga es muy poderosa porque te prepara a nivel de elasticidad y a nivel de una conciencia de tu cuerpo, porque cuando vas al agua, en el mar y en la piscina también, te lo dije anteriormente, estás en un mundo líquido, en un espacio líquido tridimensional. Entonces el cuerpo humano no está acostumbrado a moverse en tres dimensiones. Entonces cuando tú vas llevando al alumno poco a poco a entender cómo es eso de entrar a ese mundo líquido donde vuelas, literalmente puedes volar. Fascinante. Carlos, y hay un tema dentro de toda esa preparación que ocurrió en el 2006. Eso fue en Egipto. Tuviste un accidente cerebrovascular eh, que, bueno, que implicó todo. Eso fue un evento, ¿no? Que tuviste. Y yo estuve leyendo un poco esto después de ese evento. Te fuiste a Alemania, sobre todo a hacer medicina hiperbárica. ¿Cómo fue esa experiencia, Carlos? ¿Qué significó en tu experiencia de vida, en tu experiencia profesional ese evento y qué aprendiste de ese evento? Sí, yo empecé a hacer mis primeros récords mundiales en el año 2002. Y desde que descubrí que usando todas estas herramientas mentales y poniéndolas en práctica con la acción y a cierto nivel metodológico, puedas lograr cosas increíbles como los récords mundiales, lo seguí aplicando año a año. Y desde ese año, cada año yo estaba haciendo 1 o 2 récords mundiales cada año. Sí. Aplicando todos esos principios y toda esa metodología. Y bueno, yo siempre he sido un poco ambicioso y curioso, como tú sabes, entonces fui poco a poco escalando los récords cada vez más profundo. Hay una disciplina que es la más profunda que se llama No Limits, que es la película Big Blue. Me preguntaste hace rato sobre esa película. Y ese era como, en un momento era como el récord más ambiciado porque era la mayor profundidad que puede lograr el ser humano en apnea. Y bueno, yo como que me medio obsesioné con lograr eso. Yo quería Sí, yo hacer recuerdo. los 200 metros por primera vez en la historia. El récord en aquella época andaba por los 183 metros cuando yo lo quería hacer. Bueno, fui a entrenarme en Egipto, a hacer toda una progresión. Y en paralelo te puedo decir que en aquella época habían algunos pequeños incidentes en esa disciplina, pero no había ningún incidente mortal o un incidente que creara una preocupación grande respecto a las consecuencias de la disciplina. Había preocupación porque estábamos llegando a una profundidad increíble, pero todavía no había un precedente para estudiarlo. Entonces nosotros estábamos en el límite del conocimiento como conejillos de India prácticamente. Y era algo voluntario, porque yo estaba consciente que había unos riesgos ahí, pero esa es parte de la emoción de practicar apnea a este nivel que te puedes experimentar lo que es ser un verdadero explorador. Y ser un verdadero explorador implica riesgo. Si Cristóbal Colón se hubiera puesto a pensar que coño, estoy asegurado, que si la cosa me va a salir bien, que si no, no descubre América. Entonces así es todas estas cosas a nivel de exploración y de récords mundiales, tienes que arriesgarte. Si no,
mejor quédate en tu casa sentado en la computadora. Entonces, bueno, yo me arriesgué. Como te digo, en aquella época no había un protocolo ni un background, no había un manual de procedimiento para evitar riesgos en No Limits. Era totalmente experimental. Y bueno, salió un accidente, me ocurrió un accidente cerebrovascular bajando 182 metros, que cambió mi vida totalmente. Me hizo slow down, agarrar mínimo un poco, también apreciar mucho más lo que tenía, apreciar el apoyo de mi país y de la gente que estaba a mi lado para apoyarme para salir, para transar todo ese trance, ese drama. Y bueno, quedé vivo de broma y quedé vivo también, no solo con mis capacidades, porque logré recuperar mis capacidades deportivas y capacidades de todo tipo, pues. Porque cuando tuve el accidente quedé limitado a movimiento todo mi lado izquierdo. Fue un accidente cerebrovascular, específicamente una embolia cerebral en el cerebelo, que Wow, afectaba mi lado izquierdo. claro. Y eso, bueno, yo tardé años en recuperarme completamente. Y fue todo un drama también, porque los médicos, por supuesto, me querían limitar, tenían miedo que yo volviera a tener otro accidente o que tuviera consecuencias, pero yo fui demostrándole con el entrenamiento gradual y haciéndome pruebas neurológicas y resonancia magnética y demás, de que estaba bien con la apnea que estaba haciendo, pues, y podía volver a competir. Eso sí, no volví a competir en No Limits. La disciplina en la que tuve el accidente la suspendimos por los momentos porque esa disciplina realmente generaba un riesgo muy grande. Claro. Entonces, yo seguí, yo seguí compitiendo después de unos 2 años. El accidente fue en octubre del 2006, ya finales de 2007 y 2008 yo estaba compitiendo de nuevo en piscina y después empecé a competir en el mar también. Sí. Y algo gradual, fui conectando con los médicos, y haciendo un seguimiento para que me permitieran entrenar nuevamente, de manera avalada, supervisada. Y bueno, llegó un momento que ya yo agarré vuelo de nuevo y hice récords mundiales después de mi accidente y superé marcas que había hecho antes del accidente. O sea, yo me superé a mí mismo. Si comparo las marcas que yo hice antes del accidente con las marcas que hice después, mejoré las marcas. Wow, Carlos, es impresionante. ¿Estás escribiendo un libro? ¿Estás pensando en escribir eso? Y pues eso, tienes que Sí, eso escribirlo. está ahí en el tintero. Claro. Hay que escribirlo, pero ahorita tengo que salir unos temas muy importantes aquí, que te hablé de la escuela, todo este Sí, sí, rollo que sí, sí. para salir adelante. Y cuando tenga como más calma mental y más tranquilidad, me siento con Por los que digo. favor. Pero tengo años con lo del libro, no es algo nuevo, me lo ha dicho mucha gente. El Mira, primero que me insistió mucho y lo quiero recordar ahorita es el señor Oscar Llanes, el difunto Oscar Llanes, el por Chivo Negro. supuesto, por supuesto. Yo tuve el privilegio de ser amigo de él y de compartir varias aventuras, inclusive una en el embalse Camatagua, que íbamos a bucear al fondo del embalse. Y él me insistió mucho en lo del libro, pues, y me gustó mucho compartir todas esas historias con él, que ese es un tipo que conocía la historia venezolana, increíble, pues fue testigo. Increíble. Y él fue el primero, Carlos, tiene que hacer un libro y bueno, eso está ahí de prioridad. Algo fascinante, Carlos, que yo he visto en estos últimos años es que abres una escuela. O sea, no solamente Sí. te conformas con batir 12 récords en el mundo de la actividad, récords mundiales reconocidos, sino es que te vas a la isla de Bonaire, donde estás. ¿En qué ciudad estás de Bonaire? Bueno, Bonaire es chiquitico. Bonaire es una isla que tiene apenas 20.000 habitantes. Ajá. Para el venezolano, que quizás te están escuchando algunos venezolanos, quizás conocen Aruba y Curazao. Bueno, Bonaire es la isla hermana de Aruba y Curazao y es una isla que el tamaño está entre el tamaño de Aruba y Curazao. Wow, es No, pequeño. no es tan grande como Curazao, pero tampoco es tan pequeña como Aruba. Ok. Pero la habitantes es la que menos habitantes tiene, 20.000 habitantes. Entonces lo que realmente hay es una sola ciudad-pueblo que se llama Kralenji. Hay otro pequeño pueblo adentro de la isla, pero el Rincón, pero realmente donde vive todo el mundo y la mayoría de la gente que está metido en este tema del buceo es en Kralenji. Y así Ok. se llama Bonaire. Y allí abriste una escuela de apnea. Es Sí. impresionante. Cuéntame de ese proyecto, ¿cuándo se inicia ese proyecto? ¿Qué ha pasado allí con ese proyecto? Me parece fascinante. Y bueno,
Te cuento que yo en Venezuela, ya casi en paralelo con mi carrera deportiva, yo siempre me sentí muy apasionado en comunicar. Entonces, cuando yo te conté que era muy autodidacta, yo descubrí algunas cosas por mi cuenta, otras hablando con amigos, otras haciendo experiencias contigo y con otra gente. Y a mí me gustaba comunicar todos esos descubrimientos y esas técnicas. Y eso finalmente se transformó en enseñanza. Pues yo empecé a dar clases porque me salía, me nacía. Y a mis talleres en Venezuela, después en otras partes del mundo, en México, en España. Y estuve dando clases allá en Venezuela, en Caracas, en Chichiriche de la Costa, en Puerto Cruz, en Morrocoy. Me iba y venía por Puerto La Cruz. Pero con la crisis en Venezuela complicándose, empezamos a pensar, oye, tenemos que montar una escuela afuera, porque también hay que trabajar con alumnos de afuera, no solo con venezolanos, sino de todas partes del mundo. Y la cosa se estaba complicando mucho. Entonces empezamos a explorar lugares y al final por XYZ terminamos en Bonaire, pues la teníamos en gran parte porque es una isla que está en las narices. O sea, Bonaire está enfrente de Venezuela, enfrente de la costa venezolana. Es más, volar desde Maiquetía a Bonaire es más cerca que volar desde Maiquetía a Margarita. Con eso te lo digo. Bonaire es una isla que está cerquita de la costa venezolana. Entonces, y tiene unas condiciones de mar increíbles. O sea, que en el mundo entero, Bonaire tiene una de las mejores condiciones para desarrollar una escuela de apnea. Maravilloso. En el mundo entero, en el planeta entero, es una de las mejores condiciones que existe. Por características naturales de la isla, la forma de la isla, la profundidad, los vientos, el agua, y también porque la isla tiene una logística buena. O sea, a pesar de que es una isla con apenas 20.000 habitantes, que muchos dirán que es un monte y culebra, pero no, la isla tiene buena logística, tiene excelente logística, tiene un hospital a tope, tiene aeropuerto internacional, tiene todo, lo que se necesita está allí. Entonces, bueno, decidimos quedarnos en Bonaire. En aquel momento se fundó la escuela, la fundamos yo y mi ex esposa, y la hemos ido desarrollando todos estos años. Actualmente estoy negociando el control de la escuela, estoy buscando por la separación y todo, desarrollarla yo. Magnífico. Sí, estuve viendo y me parece apasionante, aparte de todo lo que la integración que tienes mente-cuerpo, la integración que donde no solamente es la técnica, sino vas más allá de la técnica, te integras con toda la parte corporal, el trabajo. Pero yo considero que una bendición que tiene el deporte es que te conecta con la inteligencia somática, la inteligencia de tu cuerpo, ¿no? Y te hace con una conexión mente-cuerpo que es una unidad, no hay separación, es una sola unidad, que realmente es lo que te permite conectarte. Y sabes que mucho, Carlos, te voy a mandar material de eso después de la entrevista. Hay un psicólogo con el cual yo me formé, norteamericano, me parece brillante, que es Stephen Gilligan. Y Stephen Gilligan tiene todo un trabajo sobre lo que se conoce como el trance generativo. Y te voy a mandar información de eso. Es cuando tú vas más allá de la caja, Beyond the Box, tú vas más allá de la caja y donde empiezas a entrar en un estado que tú lo vives. O sea, tú has vivido unos estados de trance generativo, porque trance hipnótico lo vivimos todos los días a diario. Puede haber trances de violencia, trances hipnóticos de abuso, en términos negativos, pero también un tipo de trance que es muy generativo, que es expansivo, que es de crecimiento, que es de expansión de la conciencia, en el cual tú has estado inmerso. Por ejemplo, en todo ese viaje también me fascinó ese viaje que tuviste, has estado en México, creo que abriste unas rutas en México impresionantes. ¿Me puedes hablar de eso? Bueno, en México, México siempre ha sido un país que me apasiona mucho. Te conté que, creo que mencioné que desde niño, ¿no? Mis hobbies o mi sueño de niño, yo quería ser astrónomo, pero también quería en paralelo ser espeleólogo. Wow. O sea, para mí me llamaba mucho la atención la exploración de las cuevas. Bueno, realmente no lo pude cristalizar de niño porque al final era como un sueño de preadolescente y yo quería explorar cuevas. Exploré las cuevas Freudian allá en La Guairita y qué sé yo, la cueva del Guácharo, algo así por encimita, pero no lo desarrollé. Pero siempre me quedó la curiosidad. Y en esos años, cuando empecé a hacer récord y demás, me enteré que había unas cuevas sumergidas en México bellísimas que se llaman cenotes.
¿ok? Son cuevas que están totalmente llenas de agua cristalina, agua como el aire, cristalina totalmente. Y yo me entusiasmé y ¿cómo se dice esto? Sí, me obsesioné con ir a los cenotes. Y ya en el año 2008-2009 yo estaba yendo a México a explorar cenotes. Y desde ese momento quedé enganchado con el país. El país es increíble, México, la gente Así y es. toda su naturaleza. Y casi que cada año estoy yendo a México por diferentes razones, principalmente por los cenotes. Ahorita estoy empezando a ir a México, además de los cenotes, también a Baja California, porque mi pareja, mi novia ahorita está viviendo allá en Baja y estamos desarrollando actividades de freediving allá en Baja California, que también es un sitio increíble. Baja California es donde está el Mar de Cortés, que es el legendario lugar donde Jacques Cousteau se la pasaba metido, porque es un golfo gigantesco que está lleno de fauna, está lleno de ballenas, tiburones, mantarrayas, es un lugar legendario. Y bueno, estoy enganchado allá con todo ese tema también de llevar freedivers, apneístas, a explorar el Mar de Cortés. Qué maravilla, ¿no? Eso me parece extraordinariamente generativo. Es una experiencia increíble. Y fíjate que en todo esto también comenzaste a explorar el trail running. Y bicicleta de montaña también fue parte de toda esa experiencia tuya de rehabilitación y de reconexión, de reencuentro con tu cuerpo. ¿Podrías hablar un poco de esa nueva pasión que estás desarrollando, que tienes, que no es que es nueva, es que esa pasión que está allí también abriendo rutas por tierra? Sí, bueno, yo de chamo, de niño, recuerdo ir a hacer mucho trekking allá en el Ávila. Subía al Ávila casi todos los fines de semana. Y a veces ya después de viejo, como quien dice, pues con la apnea en paralelo, íbamos a correr a veces a cortafuego. Pero yo nunca fui corredor disciplinado ni corredor de más de media hora. Ya yo corría media hora y era demasiado. Ok. Eso era a mi nivel como corredor y lo hacía cada 2 semanas. Pero hace más o menos 2 años y medio, marzo 2019, empezó una crisis aquí con la crisis de lo que fue mi separación, pues, después de 22 años. Y eso me generó mucho estrés, mucha incertidumbre. Y por casualidades me llegó una información de un ultramaratón en un lugar bellísimo que yo conocí también, que se llama Zion, un parque nacional allá en Estados Unidos, en Utah. Okay. Y a pesar de que yo nunca fui corredor y no corría más de media hora, no sé por qué se me ocurrió la loca idea de hacer un ultramaratón. Un ultramaratón es una distancia mayor a los 42 Sí, sí, kilómetros sí, maratón. sí, claro. Y lo hace normalmente fuera del asfalto. Eso es lo interesante, o sea, lo haces en el trail. Y bueno, yo empecé a investigar, empecé a meterme en el tema poco a poco. Empecé corriendo aquí en Bonaire 5 kilómetros con equipo muy, muy básico. Y empecé a darme cuenta que, bueno, que la hidratación es un tema y todo eso. Y me empecé a enganchar con el deporte. Y para mí funcionó como una especie de meditación y de alineamiento después de todo para manejar esa crisis, pues. Y también cae la pandemia y entonces más bien el trail running me ayudó a mantenerme también sólido mentalmente. Con la pandemia aquí metido en la isla estábamos todos limitados, y el trail running siempre fue una actividad que estuvo permitida aquí. Porque salías a correr para el monte y quién te iba limitado, o sea, estabas tú solo ahí en medio del trail. Y eso me mantenía en muy buena forma física y mental. Es muy divertido porque a mí siempre me fastidió un poco correr en asfalto, es un poco monótono y también le pega más a las articulaciones. El trail running tiene una serie de beneficios y además te puedo decir algo. Sabes que la apnea, la mencionaste hace rato, que el ser humano está haciendo apnea hace más de 10.000 años. O sea, la apnea es una de las actividades primitivas que practica el ser humano. Y Sí. tenemos opciones en nuestra fisiología para hacer apnea. Bueno, si te pones a ver el trail running, yo creo que es la actividad física más primitiva que hace el ser humano. Porque los seres humanos que vivían en la sabana hace 70.000 años o más, esa gente para poder cazar, para poder buscar alimento, para poder recorrer territorio, tenía que hacerlo caminando y corriendo también, pues. Cuando ibas a cazar, era corriendito, pues. Entonces el trail running es una habilidad primitiva del ser humano. Cuando tú haces trail running en el bosque, te sientes como un ser humano que está en la naturaleza, pues un ser humano primitivo o primario. Y es interesantísimo, es una experiencia que te conecta con la naturaleza, te conecta con el bosque y con la tierra y la disfruto muchísimo.
yo sé que yo coincido contigo, Carlos. Yo he tenido la posibilidad de correr. De hecho, he corrido algunos maratones y los momentos de mayor crisis personal, crisis que he tenido y que es parte del viaje, ¿no? Crisis, momentos de mucha dificultad, de mucha, incluso de mucha desolación, porque es parte del viaje, nada personal. Mientras estemos vivos, dicen en los budistas al norte de Camboya, hay una expresión que es muy continua. Mientras estés vivo, el viaje de la vida te va a traer bendiciones, alegrías, momentos de felicidad extrema, pero también te va a traer tristeza, te va a traer tragedias, te va a tener pérdida. Nada personal, ¿ok? Como decían en El Padrino, es parte del viaje. Sí, Es parte del tal viaje. cual, tal Y, cual. pero algo que a mí me ha dejado el correr eh, es precisamente esa sensación que en los momentos más difíciles es como, como que es una meditación que te limpia la mente, ¿no? Es una meditación dinámica. Cuando estás corriendo largo, cuando estás corriendo distancias largas, estás como en un trance. O sea, cuando logras ese flow, quizás un novato no lo siente porque el novato está jadeando, está pariendo, como decimos nosotros, tiene la lengua afuera Sí, sí, y el sí. novato estás pendiente de lograr sobrevivir la media hora que quieres correr. Pero cuando ya logras empezar a agarrar ciertas condiciones, cuando ya llevas un tiempo entrenando, no digo años, o sea, yo empecé a sentir el flow del running, yo diría que ya a los 2 meses, 3 meses, yo empecé a sentir ya ese estado de trance, meditación. Maravilla. Y cuando lo haces en el bosque es mucho más intenso y más interesante, porque es más divertido, tienes que estar pendiente del camino, o sea, tienes que estar conectado, tu ojo, tu vista y tu pierna, tu paso tienen que estar conectados con el camino. Yo digo que a veces que yo me siento como un gato a veces cuando estás en el trail, estás esquivando algunas raíces, las ramas, tal, y es una experiencia intensa en el bosque, es Sí, muy interesante. sí, sí, sí. Es muy interesante y yo los invito a, si les gusta correr, traten de correr en el trail. Hay mucho mito, la gente piensa que vas a correr fuera del asfalto, entonces te va a doblar un tobillo, te vas a lesionar y bla, bla, bla. Pero es pura paja, o sea, es puro mito. La gente, si lo haces paso a paso y te vas adaptando con los zapatos correctos y lo vas haciendo poco a poco, y Exacto. haciendo un trail que no sea tan técnico al principio, te adaptas. Y bueno, al principio algunas lesiones, como ocurren las lesiones en running, también ocurren en el trail, pero nada grave. Al final, el beneficio es mucho mayor. El Ah, beneficio de la naturaleza y las condiciones físicas que logras son extraordinarias. O sea, tu sistema cardiovascular, también tu agilidad, porque es un trabajo mental de conectarte con el piso, con el terreno, ver los obstáculos, ver las raíces, las rocas. Tu cuerpo se adapta, tu mente se adapta y es interesantísimo. Entonces estoy combinando eso con el freediving, la enseñanza, y es una combinación extraordinaria. qué maravilla, Carlos. Es una maravilla. Y yo quería preguntarte ya para cerrar, pero no quiero abusar de tu tiempo. Carlos, ¿qué proyectos futuros tienes? ¿Qué está en Ahorita, mente ahorita en tu mente de explorador y de creativo? ¿En qué anda? sí, bueno, ahorita terminé de resolver lo de la escuela, Oh, muy bien, bien. que bueno, estoy en pleno ahorita, estamos en pleno momento, y expandir la escuela, mis actividades, o sea, quiero desarrollar mi marca Carlos Costa Apnea y expandir actividades de aventura en México, para empezar, en interacción con la fauna. O sea, hacer freediving no solo por el hecho de bajar profundo o aguantar la respiración, sino por el hecho de que vas a ir a explorar el océano para ver un animal, para ver un tiburón, para ver una ballena, para tomarle un video a una tortuga, una mantarraya. Eso es algo inolvidable para cualquier persona Sí. y es una experiencia que quisiera guiar a mis alumnos en eso, pues y guiar a la gente a explorar el mar de Cortés, los cenotes mexicanos, el mar Caribe mexicano también, que tiene muchos lugares extraordinarios. Y espero que algún día Venezuela tenga las condiciones para yo también guiar a la gente a explorar muchos lugares en Venezuela, que hay mucha fauna y muchos lugares extraordinarios para explorar. Fascinante, ¿no? Un proyecto generativo y bueno, te deseo lo mejor, Carlos, en todos estos trances generativos que andas. Pues, me parece fascinante el viaje que has tenido y que vas a seguir teniendo. Pues, además que te veo Bien. magnífico, Carlos, te veo muy bien
y eso de verdad que me contenta. Yo de verdad te agradezco mucho lo que has hecho, porque yo pienso que cuando una persona se atreve a abrir las rutas que tú has abierto, de alguna manera nos estás abriendo las rutas a otros que no estamos en esos mundos, pero que inevitablemente nos conecta. Y eso yo creo que es lo extraordinario de los grandes exploradores, ¿no? Porque es una exploración de la mente, pero también del cuerpo, pero también de la vida, ¿no? Y eso nos toca y de alguna manera, Carlos, todos estos viajes que haces nos bendicen, y nos bendicen en el sentido de que nos dan nuevas perspectivas frescas, creativas, de ver el mundo de una manera totalmente más tridimensional, como tú bien dices, ¿no? No en dos dimensiones, sino ya en otras dimensiones, y eso es fantástico, eso es fantástico. Qué bueno, Félix. No, me contenta mucho compartir contigo y tus seguidores, porque tú fuiste una de esas personas también que marcó mi carrera deportiva, que le dio cierta tecnicidad a toda esa capacidad de soñar, de hacer esos sueños de una manera más técnica, más específica, con objetivos determinados. Y bueno, sé que también has seguido todo un camino tú, interesantísimo en todo ese tema de la programación neurolingüística y la hipnosis y toda esa parte mental. Y bueno, ojalá pronto nos reencontremos y hagamos unos proyectos juntos por ahí. Me gustaría mucho. Seguramente que sí. Hay una cosa que, Carlos, a mí me quedó mucho, sobre todo, que te agradezco mucho también. Yo cuando te conocí, yo conocí a un joven exactamente como tú te describes, con una hambre, con unas ganas de hacer cosas, con una ambición, que es bendita sea la ambición, es lo que te permite el hambre de decir, coño, no, quiero más, ¿qué es esto? Yo quiero más, yo tengo más potencial. Y hay una anécdota que yo en lo profesional nunca voy a olvidar, que fue, yo recuerdo que hicimos un trabajo en ese tiempo en mi consultorio, que te estabas preparando para alcanzar el récord mundial, tu primer récord. Y yo recuerdo que una de las cosas que a mí más me marcó, te lo comento ahora, es cuando hicimos un trabajo. Yo recuerdo que fue un trabajo que fue una mezcla entre hipnosis con PNL y algo que estábamos integrando, es tu cuerpo. Cuando tú abriste los ojos, lo que yo sentí, o sea, lo que tú me traes, tu corporalidad era de un tipo que iba a hacerlo. O sea, ya estaba hecho. En tu mente, en tu cuerpo, estaba todo alineado. A mí me impactó mucho eso. Pero me impactó mucho porque no fue que lo vi, es que lo sentí. O sea, yo todavía, han pasado, no sé, 2 décadas de ese evento, y a mí yo me impacto de lo que yo sentí cuando tú abriste los ojos y creo que me dijiste una cosa como que lo logramos. No, lo logré. O sea, a mí eso me impactó. Y te comento una anécdota. Después de eso yo seguí trabajando con deportistas en Venezuela, gente que hizo cosas, hizo marcas, y yo nunca me lo planteaba, Carlos, porque fíjate, como en la historia del Hobbit, cuando Frodo Bilbo agarra el anillo, el más inesperado de las criaturas se quedó con el anillo. O sea, yo no estaba haciendo deporte. Pero a mí el hecho fue increíble, porque después del trabajo contigo yo empezó a llamarme una cantidad de deportistas y decían, sí, pero esto es extraño, güey. Yo estoy en el área deportiva, o sea, tengo años que ni siquiera subo al Ávila. Y tal fue el impacto que eso hizo que yo cambiara mi manera de ver el mundo y comencé a hacer deporte. Que eso fue la riqueza que personas como tú me dejaron. O sea, ok, yo hice mi trabajo técnico y desde lo que venía, porque yo venía de España de formarme en ese tiempo, en toda esta parte de entrenamiento de la mente, etcétera, etcétera. Pero lo que ustedes me dejaron a mí, gente como Gerald Well, por ejemplo, que en el 2006 conquistó el campeonato latinoamericano de surf, y tantas selecciones, fue algo que a mí me marcó, porque me hizo decir, bueno, yo sentía como una especie de culpa, Carlos. Es decir, ¿cómo es posible que a mí me llaman toda esta cantidad de personas consultándome sobre cómo mejorar sus marcas, y yo ni siquiera salgo a correr, ¿no? Yo recuerdo que estaba medio gordito, ¿no? Y dije, no, o sea, yo empecé a sentir una culpa, a sentirme culpable, ¿no? O sea, y eso hizo que yo empecé a cambiar mi estilo de vida. Yo comencé a correr, yo antes del trabajo yo había hecho escalada, ¿no? Había sido escalador, pero uno va perdiendo el ritmo con la vida, la profesión, qué sé yo. Pero eso fue muy impactante para mí, de manera que fue como un intercambio de regalos, ¿no? Yo creo que siempre yo lo he visto así, como un intercambio de regalos, ¿no?
de que uno da, pero cuando uno da también recibe una cantidad de regalos. Y yo por eso creo que cuando tú eres un profesor, cuando tú enseñas a otros, cuando tú das a otros, realmente también estás recibiendo, pero muchísimo. Y yo creo que eso pasa contigo, que te has convertido ahora en un mentor, una persona que le estás cambiando la vida, porque hay que ver la experiencia de tener a 100 metros a unas ballenas, o estar sumergido y estar con un tiburón, eso te cambia la vida, creo yo. Sí, 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 totalmente. Y yo siento que es toda una responsabilidad las clases que yo le doy a los alumnos, porque la mayoría de los alumnos cuando llegan novatos a aprender apnea, llegan quizás por compromiso porque la esposa trajo al marido, otros llegan porque quizás vieron una foto en Instagram y quieren también sumergirse, pero no piensan que quizás no lo van a lograr, que es muy difícil, que quizás lo que van a hacer es tal y tal. Pero cuando ves que la experiencia es mucho más natural y accesible, imagínate, te abre todo un mundo. Y es un mundo no solo el mundo del mar, sino el mundo de la mente y tu cuerpo también. Entonces descubres todo un tema de control respiratorio, de la ansiedad, de ponerte una meta y lograrla. Entonces yo he aplicado toda esa experiencia con la enseñanza de los alumnos y es algo interesantísimo darle toda esa nueva perspectiva a la gente con un simple curso de apnea, que la gente piensa que no, que yo quiero aprender a sumergirme, pero terminas descubriendo todo un tema de sumergirte en tu mente y otras cosas. El tema de te cambia la técnica respiratoria, que ya es trascendental para el resto de tu vida. Maravilloso. Eso es fascinante. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Ha sido de verdad que un disfrute de reencontrarme contigo. Teníamos más de 10 años, más de 15 años que no Sí. conectábamos. Y bueno, desearte lo mejor del mundo. Desearte lo mejor en Gracias, este Félix. viaje. A ti también, vale. A ti también. Te mando un... Sigue corriendo así como vas, ¿ok? Sí, 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 es parte del viaje, parte del viaje. Así es, man. Cuídate mucho y bueno, Suerte. estamos en conexión. Seguro que sí, pana. Saludos Gracias. a todos. Chao. Cuídate.